Un saludo a todos, a nuestros amigos, a nuestros relacionados del Instituto de Especialidades Médicas de la ciudad de Moca. Pues quiero agradecer su asistencia o el compromiso que tenemos cada jueves de participar en esta educación médica dirigido básicamente a la comunidad. Quiero agradecer particularmente a nuestros usuarios por confiarnos el bien más preciado que es la salud y confiarnos a este cuerpo de médicos que conformamos el Instituto de Especialidades Médicas Dr. José Gregorio Hernández de la ciudad de Moca. Mi nombre es Isabel Olivares y soy médica patóloga y trabajo pues en la institución. Pues yo voy a hablar hoy de mi especialidad de patología o anatomía patológica. Pues mucha gente en la calle, los amigos me preguntan qué hace el patólogo, cuál es la función del patólogo, porque hay una confusión y muchas personas piensan que los patólogos solamente trabajan con cadáveres y que trabajan con muertos, y con eso se nos ha relacionado. La sabiduría popular pues así lo ha hecho, y yo les voy a explicar por qué muchas personas piensan que los patólogos solamente trabajamos con muertos, con cadáveres, con órganos. Pues hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de nuestra herramienta de trabajo, que es el microscopio. Vamos a hablar también de cómo trabajamos, qué es lo que hacemos cuando usted lleva un tejido al laboratorio de patología y cómo llegamos al diagnóstico, porque usted nos entrega un pedazo de tejido y al final nosotros le entregamos un diagnóstico. Pues bien, vamos a iniciar con lo que significa patología. Patología literalmente viene del griego patos, que significa enfermedad, y logía, que significa tratado o estudio. Entonces, patología literalmente es el tratado de las enfermedades o estudio de las enfermedades. Básicamente, en la práctica diaria de nosotros los patólogos incluimos dos áreas: el análisis macro y microscópico de las muestras quirúrgicas o de las biopsias que llegan al laboratorio, y también el análisis de las muestras de citología. La citología es cuando estudiamos generalmente los líquidos, células que se desprenden del organismo, de cualquier órgano, y la vemos también al microscopio. El microscopio nos aumenta la imagen unas 100 a 400 veces. Por tanto, nosotros dependemos del microscopio para hacer los diagnósticos. La división de la patología, bueno, pues tenemos la patología general, que ocupa las diferentes reacciones de las células y los tejidos a diferentes estímulos, y tenemos también la patología sistémica. La patología sistémica analiza las alteraciones en los diferentes órganos y los tejidos especializados. Vamos a poner algo en claro. Estamos constituidos por células. Las células conforman los órganos y los tejidos y los órganos entonces conforman los diferentes aparatos y sistemas, como por ejemplo el riñón es un órgano del aparato genitourinario, el estómago es un órgano del aparato gastrointestinal, y las células son los que componen pues esos órganos y esos tejidos. Entonces, ¿para qué sirve la patología? ¿Para qué servimos los patólogos? Bueno, pues sencillamente los patólogos
están íntimamente relacionados con todas las especialidades, con todas, porque nosotros somos el enlace entre la clínica y las ciencias básicas, como la anatomía, la fisiología, etc. Pero en contexto, eso significa que los patólogos tratamos de correlacionar los signos y los síntomas que presenta un paciente en una enfermedad X y lo llevamos a un diagnóstico. Al diagnóstico que posteriormente ustedes van a tener en su resultado anatomopatológico. Entonces, la historia de la patología, ¿cómo comienza la patología? Bueno, pues al principio de la prehistoria, la medicina se basaba en la magia y en el espiritismo. Se pensaba que las enfermedades eran atribuidas a causas sobrenaturales y ocultas, de manera que se creía que era una sola enfermedad con diferentes formas de expresión y que cada persona que le atacaba ese mal era por un castigo. Pero seguimos avanzando en el tiempo y entonces vino la doctrina humoral. Aquí entonces comenzó la creencia de que el cuerpo humano consistía de 4 humores, que son la sangre, la flema, todavía se usa ese nombre actualmente, la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Y que las enfermedades resultaban cuando se desequilibraban esos 4 humores. Pero seguimos avanzando en el tiempo y entonces ya por el siglo XVII comenzó la anatomía patológica, porque se propuso el concepto de que los órganos es el sitio donde asientan las enfermedades. Dimos un salto bien grande, de manera que los primeros patólogos revisaban los órganos en los cadáveres. Un paciente moría por una enfermedad X y el patólogo lo abría para revisar los órganos. Todavía, entonces, mucha gente relaciona la patología con cadáveres o con muertos, con que nosotros solamente vemos órganos. Pues no. La especialidad de anatomía patológica comenzó realmente a partir del siglo XVII, en los años 1700, pero en los últimos 100 años, ya para los 1800, es que cobró mayor importancia cuando se comienza a utilizar el microscopio. El microscopio es un aparato que consta de diferentes lentes de aumento para poder ver la célula, de manera que entonces se dio inicio a la patología tisular, donde lo que le explicaba hace un rato, todos estamos conformados por una unidad que es la célula. Las células forman los órganos y los tejidos, y los órganos y los tejidos forman los aparatos y sistemas. Ya con el advenimiento del microscopio, entonces dimos un paso de avance y teníamos entonces ya anatomía patológica, ya teníamos diagnósticos anatomopatólogos. Bueno, ya a partir de la mitad del siglo XX, entonces cobra importancia la patología molecular cuando comienza a desarrollarse el ADN. Y ahí estamos. Entonces, ¿cuál es la base de la patología? ¿Con qué trabajamos? Bueno, pues trabajamos con las biopsias. ¿Qué es una biopsia? Una biopsia, el nombre de biopsia viene del griego bio, que significa vida, y opsi, que significa visión. De manera que una biopsia es una visión de un tejido vivo. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues consiste en extraer una pequeña muestra de un tejido o puede ser de cualquier líquido del cuerpo para analizarla
posteriormente en el laboratorio, con una serie de pasos que vamos a ver más adelante. La finalidad de cada biopsia siempre es hacer un diagnóstico. Las biopsias se pueden realizar tanto en el quirófano como en el consultorio y obviamente pueden ser con anestesia general o con anestesia local. Entonces, hay diferentes tipos de biopsia, muchas biopsias. Vamos a ver algunas de las que vemos más frecuentemente. La selección, el tipo de biopsia que vamos a realizar va a depender básicamente de la localización de la lesión y sobre todo del tamaño de la lesión. Tenemos la más frecuente o una de las más frecuentes, la biopsia excisional. En la biopsia excisional se extirpa completamente en un solo tiempo a través de una pequeña incisión que se realiza con un bisturí, generalmente en la piel, puede ser en un órgano interno, para extirpar la lesión completamente. Ejemplo, una verruga, eso, si le sacan la verruga completa, eso es una biopsia excisional. Un lunar que le extirpen completamente es una biopsia excisional. Un ganglio linfático, que son muy frecuentes, los del cuello, también es una biopsia excisional. Y así el patólogo tiene todo el tejido que saque el cirujano o el médico. El otro tipo de biopsia que vemos frecuentemente es la biopsia incisional. Así como su nombre lo dice, se extirpa una pequeña parte de una lesión y obviamente se recomiendan lesiones que son grandes. Entonces el cirujano extirpa una pequeña porción y lo manda al laboratorio. Otro tipo de biopsia que se utiliza frecuentemente son las biopsias percutáneas o las biopsias por punción. En la biopsia por punción puede ser por aguja fina o por aguja gruesa. Las de aguja gruesa son muy utilizadas en la próstata, en la mama y se dirigen ya sea por el tacto o se dirigen por ecografía. Son muy frecuentes en próstata y en mama. Tenemos la biopsia por aspiración, que las biopsias por aspiración se realizan bastante parecidas a las de por aguja gruesa, pero en esta la aguja es delgadita, es fina, es una aguja de esa que le ponemos a la jeringuilla común y corriente. Son muy usadas frecuentemente en tiroides, en este órgano que está aquí, y también en los ganglios linfáticos, muy frecuentemente. También para aspirar quistes se utilizan mucho en la mama. A veces van los pacientes al laboratorio, doctora, que me mandaron a hacer una biopsia por aspiración. Entonces, otra biopsia que se utiliza también muchísimo y que prácticamente todo el mundo la conoce es la biopsia endoscópica, que se realiza mediante un instrumento que se llama fibroscopio. Generalmente se utiliza en órganos huecos como los intestinos, los bronquios, la vagina, y no es más que visualizar el área afectada a través de un aparato que se llama fibroscopio y se extraen la parte que usted quiera analizar, como por ejemplo, cuando a un paciente le van a hacer una biopsia gástrica, se la hacen a través de una gastroscopía, porque el aparato se llama gastroscopio, el fibroscopio se llama gastroscopio. Si es en el colon, que también son muy frecuentes, después de los 50 años hay que hacerse su colonoscopía. Entonces, tenemos el colonoscopio para el colon. Si es en los bronquios, entonces se llama broncoscopio. Y en la vagina y en el cérvix uterino también, que es sumamente frecuente, tenemos el colposcopio. Otro tipo de biopsia que utilizamos
con cierta frecuencia son las biopsias por raspado. Y estas consisten en raspar generalmente en la piel, en la capita más externa de la piel, la epidermis, se raspa con el bisturí y se manda al laboratorio. A veces se puede traer consigo también un poquito de dermis. Tenemos la biopsia punch. La biopsia punch es también muy utilizada en dermatología y es la toma de un fragmento de piel. También se llama esa biopsia en sacabocados porque es como un golpecito que se le da con el aparato y se saca la biopsia. Tenemos la biopsia por legrado o la biopsia por curetaje. La biopsia por legrado y curetaje también muy conocida, generalmente se utiliza para tomar muestras de la cavidad endometrial, muy frecuentemente, como por ejemplo mujeres que están sangrando, que tienen sangrados fuera de la fecha de la menstruación, pues esas pacientes muchas veces son sometidas a un legrado o a un curetaje. Sumamente frecuente. Tenemos la biopsia por congelación. Ya este es un procedimiento más especializado y la biopsia por congelación se realiza dentro del quirófano intraoperatorio con el paciente anestesiado y el paciente se queda abierto, el cirujano toma un poquito de la muestra y el patólogo que está presente en el momento de sacar la muestra pues baja corriendo al laboratorio y la congela. Hay una técnica para congelar ese tejido y la ve rápidamente al microscopio y en media hora, 40 minutos ya el cirujano tiene un diagnóstico por lo menos presuntivo de lo que está pasando en el quirófano y así se puede tomar una conducta a seguir con la cirugía. Generalmente se utiliza eso cuando sospechamos de tumores. Y la biopsia quizás la más especializada es la biopsia esterotáxica. La biopsia esterotáxica se utiliza en cerebro y se utiliza mucho en mama. Y en esta se toma la biopsia con una computadora y un aparato de exploración tridimensional para encontrar el sitio del tumor y guiar realmente la extirpación de ese tejido. Y luego, pues luego que se saca la biopsia, que se saca el tejido, se envía al microscopio, se envía al laboratorio, y se examina al microscopio. Entonces, ¿cuáles serían las limitaciones de las biopsias? Pues todo tiene límites, tenemos muchas limitaciones. La más frecuente es que la cantidad de tejido sea insuficiente y que la biopsia tenga que repetirse, como por ejemplo en un tumor de estómago, por decirle, que no se coja suficiente tejido o que el tejido esté necrótico, o sea que lo que el cirujano haya cogido sea sangre, tejido necrótico, que no se ve nada, hay que volver a repetirla, o que la biopsia no se tome del área correcta, como por ejemplo en la próstata existen los carcinomas microscópicos o carcinomas que están localizados en un punto, solamente en un punto, sobre todo los carcinomas iniciales. Y si cuando usted pone la aguja no toma directamente del tumor, pues el patólogo no va a ver el tumor y el patólogo va a decir, ahí no hay nada, ahí hay una respuesta benigna o una reacción a las células por cualquier cosa, pero nunca vamos a diagnosticar el tumor si no se toma del área específica. Otro ejemplo
hay pacientes que en un Papá Nicolau le diagnostican una displasia o una neoplasia intraepitelial cervical, que puede ser de alto grado o de bajo grado. Pero resulta que cuando el médico, el ginecólogo, va a tomar la biopsia a través del colposcopio, pues resulta que no toma específicamente dónde está el cáncer, porque cuando las neoplasias están iniciando, no están en todo el órgano, están en una parte del órgano. Y a veces, entonces, el patólogo tiene que decirle, no hay nada, no hay nada. Y entonces, ¿cómo cubrimos al paciente? ¿Cómo cubrimos al médico? ¿Cómo nos cubrimos nosotros todos? Entonces le ponemos una notica. En el tejido que usted tomó no hay neoplasia maligna. Significa que si usted tiene todavía la duda de que hay una neoplasia maligna, entonces usted debe volver a repetir la biopsia. Entonces, ¿qué hacemos con las biopsias? ¿Cuál es el procedimiento para poder llegar a un diagnóstico? Bueno, pues lo primero es la recolección de la muestra. Que ya dijimos que se hace a través de una biopsia, cualquiera de los tipos que hayamos mencionado, sea una biopsia incisional, una biopsia excisional, una biopsia por aguja gruesa, una biopsia por aguja fina, una biopsia heterotáxica, una biopsia por raspado o una biopsia por endoscopía, etc. Entonces, una vez que tenemos la biopsia, entonces tenemos que solicitar el examen de esa biopsia. ¿Cómo lo solicitamos? Tenemos que aportarle al patólogo los datos generales del paciente, como son el nombre, el sexo, la edad del paciente, lo que trabaja es importante, su espacio laboral, en qué consiste, y tenemos entonces un resumen de la historia clínica del paciente. Ejemplo, paciente que viene por presentar diarreas de 15 días de evolución, o paciente que presenta 15 días de estreñimiento, o paciente que viene por tener sensación de masa en la mama izquierda o en la mama derecha, etc. Entonces, después que tenemos ese resumito de la historia clínica, entonces tenemos que identificar el tipo de espécimen, qué tipo de biopsia estamos mandando. Como por ejemplo, si es un apéndice, si es una vesícula biliar, si es un ganglio linfático y de qué sitio, de qué lugar anatómico del cuerpo, si es del lado derecho, si es del lado izquierdo, especificar el lugar anatómico de donde se tomó la muestra, porque el ser humano tenemos a veces tejidos muy parecidos en un sitio y en otro. Entonces hay que especificar de qué área anatómica se toma la muestra. Entonces vamos a hablar ahora del manejo del espécimen, del manejo de esa biopsia. Una vez que se ha extraído la pieza quirúrgica o la biopsia, debe ser colocada inmediatamente en un recipiente que puede ser de vidrio o de plástico, debidamente rotulado con los datos del paciente, con el nombre del paciente, la edad del paciente, el espécimen que contiene, eso es una vesícula biliar, eso es un apéndice, es un ganglio linfático de la región cervical izquierda, es una biopsia de hueso, son unas amígdalas, lo que sea, hay que rotular el frasco. Y obviamente, entonces hay que embeberlo o incluirlo en el fijador. El fijador más utilizado es el formol o formalina, que se diluye al 10%.
La cantidad de formol que debe tener cada muestra se calcula en unas 10 a 20 veces el tamaño de la muestra para que se fije bien. El formol no puede estar ni muy diluido, o sea, no puede estar muy aguado, pero tampoco puede estar muy concentrado porque no hace el trabajo. Es al 10%. ¿Y cuál es la finalidad del formol, de fijar el tejido? Dos, básicamente. Primero, que no crezcan bacterias, inhibir el crecimiento bacteriano, y segundo, evitar daños al tejido y que comience la autólisis propia del tejido, porque cuando usted estirpa el tejido, las células se comienzan a morir y las células propias, ellas comienzan a alisarse, comienzan como a autodestruirse, y el formol entonces impide que esa lisis o esa destrucción pase. Si usted lo deja sin formol mucho tiempo, entonces esa lisis comienza a hacer efecto y el tejido llega ya podrido, que a veces ha pasado, que viene una biopsia de cualquier otro lugar, viene de lejos, el paciente, pero fue ayer que me la sacaron, y ya hiede cuando llega al laboratorio, porque viene sin formol. Entonces, una vez que ya tenemos la biopsia incluida en formol, entonces vamos al examen macroscópico. El examen macroscópico se realiza obviamente en el laboratorio y la realiza el patólogo a ojo desnudo. ¿Qué significa ojo desnudo? Que no utilizamos ninguna herramienta, es solamente el ojo del patólogo. Y con eso entonces vamos a ver, vamos a describir, miren cómo se llama ese paso, descripción macroscópica. Vamos a decir el tamaño de la pieza, el peso, la medida, el color, si tiene algún olor, si tiene alguna consistencia, si está firme, si está elástico, si está gomoso, etc. En esa parte también tenemos que decir si hay la presencia o no de algún órgano que usted identifique, y si se identifica también alguna estructura anatómica, como por ejemplo, si me llega una parte de intestino grueso e intestino delgado, entonces yo tengo que describir todas las partes de ese intestino que me mandaron. Como por ejemplo, tengo que decir si tiene el apéndice, la válvula ileocecal, etc. Hay que describir todas las estructuras anatómicas. Entonces, una vez que tenemos ya esa descripción hecha, ese examen a ojo desnudo, entonces vamos a los cortes seriados de la pieza o de la biopsia que nos han mandado. Los cortes seriados, pues obviamente van a depender del tipo de biopsia que sea y del órgano que sea. Cada órgano tiene un esquema que se corta, que se hacen una serie de cortes que son lo que nosotros vamos a ver en el microscopio. Si es una vesícula, si es un apéndice, si es una mama, si es un tumor, si es una biopsia pequeña, pues generalmente va completa, pero si es una mama grande, no la podemos incluir completa, no podemos verla al microscopio todos los cortes. Entonces hay una serie de indicadores, una serie de esquemas, y nosotros aplicamos eso a cada biopsia, a cada tejido que nos llega. Si es pequeño, vuelvo y les repito, entonces los cortes es la inclusión completa. Nosotros decimos la inclusión total, o se incluye todo el tejido, como por ejemplo en una biopsia de estómago, en una biopsia de colon, en una biopsia de próstata por aguja. Hay que incluirla completo, todos los tejidos, no podemos dejar ningún pedazo fuera, porque y si hay que está el tumor, entonces no podemos arriesgarnos.
vamos al procesamiento de las biopsias. Ya tenemos la biopsia tomada, ya la rotulamos, la llevamos al laboratorio, le hicimos el examen macroscópico, le hicimos los cortes seriados y ahora vamos a la fijación de la muestra. Ya tenemos todos esos pasos hechos. Después que tenemos los cortes seriados de cada pieza, entonces vamos a terminar de fijarla en formol. Aquí vamos a ver una serie de pasos que se les realizan a las biopsias para llegar al diagnóstico. Aquí yo quisiera aclararles que les voy a contar por qué las biopsias no están en media hora, ni en 6 horas, ni en 12 horas. Porque eso es un proceso. Eso es un proceso. En pocas palabras, ¿qué es lo que hacemos? Una vez que tenemos los cortes seleccionados, ¿qué es lo que vamos a ver al microscopio? Bueno, tenemos que fijarlo con el formol. Y entonces tenemos que deshidratar la célula. ¿Pero con qué fin vamos a deshidratar la célula? Porque queremos sacarle toda el agua a la célula para en ese espacio incluir parafina, para que el tejido se ponga duro, para hacer un bloque de parafina y después cortarlo en el micrótomo. Entonces, vamos por parte. Lo fijamos y vamos al segundo paso, que es la deshidratación con alcohol. En diferentes concentraciones se dan varios pasos de alcohol hasta que se deshidrate completamente el tejido. Después del alcohol, entonces, pasamos al paso que se llama aclaramiento. El aclaramiento se hace con el silol. El silol es una sustancia que hace que la parafina se disuelva en él. Entonces, se entra el silol y lo impregnamos en parafina. Ya saben, ¿cuál es la finalidad de la parafina? Que el tejido se ponga duro, porque cuando lo sacan el tejido del quirófano es blando, así. Entonces, incluimos en parafina. Y después que lo tenemos incluido en parafina, entonces hacemos un bloquecito. Aquí traje uno de muestra. No sé si se verá bien aquí, pero aquí traje uno. Miren el tejido. Voy a poner un poco más adelante. Aquí está el tejido y este es el bloque. ¿Lo ven? Y esto es parafina y la parafina cubre todo y entonces así ya duro, que está firme, lo llevamos. Aquí tengo otro. Aquí, miren, esos son 2 tejidos, 2 biopsias diferentes y este es el bloque. Obviamente, cada bloque va identificado con el número del paciente, con su número de identificación. Entonces, vamos a seguir. Una vez que ya tengo el bloque hecho, lo llevo al micrótomo que corta en micras. Una micra es una millonésima parte de 1 metro, pero se lo voy a poner más sencillo. Un cabello humano, una hebra de cabello, mide aproximadamente 60 micras. Pues el micrótomo corta entre 3 y 5 micras. Entonces es ultra delgado, muy delgado. Después que tenemos ya el corte puesto en una laminita, este ya está teñido, pero lo ponemos en una laminita, en un portaobjeto. Y entonces, ¿qué hacemos? No tiene tinción, este está teñido, pero no sale sin tinción. Entonces, lo llevamos, los pasos que le dimos con el alcohol, el silol, la parafina, eso se lo damos al revés, porque entonces ahora hay que hidratar la célula de nuevo, para que pueda ser que la tinción entonces se diluya en esa agua de la célula. Entonces le damos otra vez los pasos al revés y entonces queda la plaquita con el tejido sin tinción. De ahí entonces pasamos a la tinción. Generalmente en patología utilizamos unas tinciones que se llaman tinciones de rutina, que prácticamente el 95% de todas las biopsias se tiñen con hematoxilina y eosina. Cada una de ellas tiñe una parte específica
de la célula. O sea, básicamente vemos dos colores, rosado y azul. Y así, entonces, queda así como ese. Esto es un tejido, miren el número del paciente aquí y el tejido. Ya estamos listos para verlo al microscopio. Obviamente eso se cubre, el tejidito está cubierto con un cubre objeto, que es otro cristalito más delgado, y se le pone un pegamento para que pegue el porta objeto, que es la lámina, y el cubre objeto, que es el cristalito más pequeño. Entonces se tiñe con hematoxilina y eosina, como vemos ahí, y vamos a la lectura y al diagnóstico. ¿Qué se hace ya en el área de microscopía? El microscopio, ya les he contado, que amplifica la imagen de 100 a 400 veces, y con eso vemos las células. Las células, entonces, que forman los diferentes órganos y los diferentes tejidos. ¿Cómo hacemos el informe de la biopsia? Ya vi la biopsia, tengo un diagnóstico. Entonces, lo que usted recibe en la mano se llama informe anatomopatológico o informe de la biopsia. La primera parte es la información del paciente, el nombre, la edad, todos esos datos generales del paciente. La descripción macroscópica, todo lo que contamos que hacemos a ojo desnudo, el color, el tamaño, el olor, las medidas, el peso, si son varios fragmentos hay que contarlos, son 3 fragmentos, 4, 5, lo que sea. Y después de esa parte, entonces viene la descripción microscópica. La descripción microscópica se realiza en un lenguaje muy técnico, porque se describen cómo se ven las células al microscopio. Y finalmente tenemos entonces el diagnóstico, que es lo que va a orientar al especialista a los pasos a seguir para tratar la enfermedad que tenga el paciente. Yo no quiero terminar sin antes decirle algunos errores comunes y muy frecuentes que se realizan con las biopsias. Entonces, primero, que se sumerja en agua, que se sumerja en suero, un suero del que le ponen al paciente, que se sumerja en alcohol. Recuérdense que el alcohol deshidrata la célula, entonces se pone muy duro y después no hay forma de que entre la parafina. Y en otro tipo de líquidos. Otro error, utilizar cantidad inadecuada del fijador, o que la cantidad o que la concentración sea menor que la que se requiere. Recuerden que es formol al 10%. O que se incluya un órgano completo en un frasco muy pequeño y se deforme, y anatómicamente se deforme. Si por alguna razón tuviera que diferirse esa fijación, pero eso es un caso muy excepcional, se puede poner en una refrigeradora a 4 grados centígrados. Finalmente, yo quiero sugerirles una recomendación. Todos los especímenes quirúrgicos obtenidos con fines terapéuticos o de diagnóstico deben ser sometidos a un examen anatomopatológico. Y vamos a concluir finalmente diciendo que el paciente tiene que o puede tener la certeza de que el patólogo se asegura de que el tejido de su biopsia se usa de manera eficaz para determinar un diagnóstico preciso, y que el tamaño de la muestra, de la biopsia y la ubicación importan al momento de dar el diagnóstico, que el tiempo necesario para obtener los resultados de una biopsia va a variar de acuerdo al tipo de biopsia. Y las biopsias siempre se almacenan de manera segura para ayudar a manejar el tejido.
Y finalmente, ese tejido es suyo y usted, si quiere buscar una segunda opinión con un patólogo, puede buscarla. Usted puede ir al laboratorio y va donde otro patólogo para buscar una segunda opinión. Y siempre va a estar guardado en el laboratorio. Muchísimas gracias por su atención prestada. ¿Alguna pregunta? Bueno, por aquí tenemos, ¿por qué si un paciente se muere en un accidente de tránsito hay que hacerle autopsia? Bueno, en República Dominicana tenemos por ley todas las muertes violentas hay que hacerle autopsia. Todas las muertes violentas, y eso sirve después por si hay algún juicio, pues el patólogo va y da su veredicto. ¿Alguna otra? Y si un paciente muere por un disparo, ¿hay que hacerle autopsia? Sí, también, porque es una muerte violenta. Esa no es mi área realmente, eso es de medicina forense, que no es mi área. Pero si un paciente muere por un disparo, hay que hacerle autopsia, porque en el juicio después el juez tiene que ver la evidencia de eso, de que realmente el paciente murió por un disparo. Y recuerden, aquí en República Dominicana, por ley, todas las muertes violentas hay que hacerle autopsia. Próxima. Mi hermana tuvo un aborto y le diagnosticaron restos de residuos cordiales. ¿Qué significa? Los restos residuocoriales, justamente esa pregunta me la han hecho ya 2 veces. Los restos residuocoriales son los restos del aborto, los restos de la placenta y lo que conforma toda la placenta. Restos residuocoriales. Eso significa que su hermana tuvo un aborto. Ya no tenemos más preguntas, pero por aquí le dice Jiménez, excelente, muy interesante el tema. Virges Arroyo, muy interesante. Betania Almanzar, excelente doctora. María Esteve, excelente, se nota que es una catedrática, felicidades. Ya no tenemos más, doctora. Bueno, pues solamente agradecerle su participación en este encuentro que tenemos todos los jueves en nuestro Instituto de Especialidades Médicas como un aporte a la comunidad de educación médica. Muchas gracias.